Estás escuchando Reinventados, tu brújula hacia el éxito. Historias que inspiran para crecer en comunidad. No olvides suscribirte al canal. Aquí hoy otro capítulo para disfrutar también, en este caso con un colega amigo de Rosario, por eso lo estamos haciendo por Zoom, Adalberto Cayano. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos hace un tiempo y un lindo ejemplo, pero no voy a spoilear absolutamente nada. Adal, siempre arrancamos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muchas Bien, gracias por la invitación. genial. Frío como acá todavía, tenemos días mínimos de un Sí, dígito, ¿también? ¿Un dígito? sí, sí. Mucho frío, con alguna expectativa sobre el fin del domingo que empieza a mejorar, un Ahí poquito más está, cálido. esperemos, pues se está haciendo largo el invierno. Ya estamos en Sí, agosto y se tal está cual. el frito, pero bueno, ¿qué va a hacer? Si tuvieras que presentarte, pregunta la aplicamos siempre para todos. Tuvieras que presentarte no de manera tradicional, tenés que con palabras del quién sos, pero no contando lo que sos, lo que diga tu perfil de LinkedIn, sino si tenés que integrar desde que naciste hasta hoy, todo lo que sos, integrando todo lo que fuiste y lo que sos, ¿no? Digamos, de qué manera distinta, imaginativa, disruptiva te presentarías para el que no te conoce? Qué, qué desafío. A ver, yo me presentaría diciendo que soy alguien curioso y que de alguna manera siempre buscó conectar personas y por ahí me vengo más en el tiempo, más adelante en el tiempo y digo personas y proyectos. De alguna manera, siempre buscando entender, digamos, cómo funcionan las cosas, y por sobre todo qué sienten quienes están, digamos, de ese otro lado. Poco me definiría así. Está muy bueno, está muy bueno. Yendo un poco, y ahí ya podés entrar un poco en todo tu recorrido también, si tuvieras que describir el Alberto de hace un tiempo atrás, quizá el perfil corporativo, con agenda muy cargada, tratando de El de traje manejar y corbata. el de traje y corbata, está bueno esa. Con el tiempo que me dedico para mí, para mis hijos, para mi pareja, para el trabajo. Habla un poquito de ese. ¿Cómo lo describirías al reciente, ese Alberto que venís dejando, que a su vez lo vamos a integrar después a tu vida actual, ¿no? Está bueno, porque sí, son dos, podríamos decir que son dos perfiles muy marcados, muy diferentes. O sea, el Adalberto del traje y corbata, por llamarlo de alguna manera, la realidad es que sí, siempre vivía corriendo, explotado, detrás de las urgencias, lleno de reuniones, eh, con algún que otro reproche en casa, porque hasta incluso no sabe dónde queda la puerta del colegio del nene, Claro, o sea, claro, es fuerte. siempre es muy fuerte, lleno de reuniones, con la cabeza en objetivos, en resultados, explotado, por ponerle una palabra. Y el de hoy, la realidad es que sigue siendo algo intenso, pero ya es mucho más consciente, digamos, de Ujú, alguna manera. ujú, ujú. Es decir, el hecho de poder elegir dónde pones tu energía, con quién compartís esa energía, ya es como que te ubica en otro lugar, estás en otro lugar. Entonces, si yo tuviera que definirme, digamos, el de antes y el de ahora, y tiene mucho que ver con eso. O sea, el cambiar, digamos, el cambiar hoy de esa intensidad corporativa a algo más propio Ujú, ujú. y darte ese espacio o ese lugar, de permitirte poder hacer otras cosas que por ahí, la vorágine del mundo corporativo no te la permite. Más allá del momento tal vez bisagra de una oportunidad que aprovechaste para cerrar un ciclo con el mundo corporativo, ¿cuáles eran tus planes? ¿Había una decisión? ¿Sabía que eras cuestión de... A ver, es inexorable que uno después termina de trabajar algún día en el mundo corporativo, pero digo, algo preplaneado, planeado, aprovechaste una oportunidad. ¿Cuánto hubo de plan de esto y cuánto hubo de aprovechar algo? Y de ahí después te pusiste a pensar tu plan del día después. Por ahí va un poquito la Mira, pregunta. yo te voy a ser súper honesto. Uno viene chipeado o venía chipeado, nuestra generación venía chipeada que estaba bueno encontrar una buena empresa donde desarrollarte, donde hacer toda tu carrera corporativa, pasar, no sé, 20, 30 años en un lugar, que te entreguen la medallita de los 30, jubilarte y a tu casa. O Ujú, sea, estudiar en el medio, conformar una familia, o sea, de alguna manera venís chipeado de esa, de ujú, esa forma. A mí me pasó algo que
que podría definir como que en ese haber encontrado un excelente lugar para desarrollarte profesionalmente, que te permitió estudiar, que llevaste adelante una carrera, formaste una familia, y de alguna manera, digamos, si tengo que definir, no fue de un solo momento o un tema bisagra que hizo que yo de alguna manera decidiera que tenía que empezar a cambiar. O sea, no tenía, respondiendo un poco tu pregunta, no tenía un plan B en mi cabeza, Ujú, pero en ese proceso se fue gestando ese plan B. Y ese plan B siempre estuvo muy vinculado a desarrollar algo propio. ujú. Un poco tiene que ver con eso. Que después veremos qué. Que después nos vamos a meter en detalle con eso, ¿eh? No hay problema, así que vamos y venimos. Hablale hoy, no le hablo, no es un rango de edad lo que te voy a decir. Hablale hoy a los Adalbertos o Margaritas que hay del otro lado, que primero estás en el mundo corpo, nos sentimos eternos y no vemos que hay un final, estamos a full, con agenda cargada. ¿Qué consejo le damos? No porque ese mundo es un mundo que a veces es un ritmo, que dice, che, me gustaría ir más despacio, pero Fórmula 1 es a esta velocidad, lo disfruto, me fusiono con el auto, como dicen a veces los de Fórmula 1, pero ¿qué consejo le das a ese que está a 1000 en edad de crianzas, con mellizos de 4 años de edad, ella o él, mundo corpo, gerente, y esto como, hoy, recordarlo, pero un consejo obviamente a ese Alberto de esa edad, pero ya con la experiencia de hoy. Un consejo de amigo que yo no hice, pero que me hubiera gustado hacerlo en ese momento es darte la posibilidad de escucharte. O sea, cuando vos sentís o te sentís de alguna manera que hasta llega un punto que te sentís agobiado de alguna manera con el frenesí, digamos, de la actividad corporativa. Yo el consejo que le daría es que se escuche, que se dé el lugar para, de alguna manera, frenar, rebobinar, recoger el barrilete, decía mi abuelo. Eh, Muy bueno. y de alguna manera, porque digamos, uno cuando está en el día a día y el ruido del día a día y venís con esa inercia y bueno, de alguna manera empezás a como a hacer la vista gorda a determinadas incomodidades que se te van presentando. Bueno, no está bueno. No está bueno, hay que darse el espacio y el lugar para replantearse y de alguna manera si en algún momento considerás que ya no te llena o te sentís vacío, no te llena lo que estás haciendo, no vibrás con lo que estás haciendo, no te copa lo que estás haciendo y te tenés que dar ese espacio para abrir nuevos espacios, digamos, como para explorar otras alternativas. Bien, bien. Yo creo que ese es un buen consejo que yo le daría a un amigo. Está muy bueno, che, muy lindo. Lo sintetizo como, che, hasta le agrego algo que no dijiste, pero animar a escucharme a tiempo. Exacto. Y escucharme recurrentemente. Podemos hablar de tu expertise, de a qué te dedicas, de qué aprendiste, de qué sos grosso. La escucha empática con el cliente, no como título, pero Sí. che, la escucha Ahora, empática a mí mismo. me quedé con algo, ¿no? Sí, dale. Porque, y esto no significa que vos tenés que renunciar, digamos, a lo que vos estás haciendo, pero de alguna manera, sí, date ese espacio. Chequear. Frena, frená y rebobiná, hacer retrospectiva, ahora está un término muy de moda, hacer retrospectiva y replanteate. Quizás es replantear dentro de la misma organización o quizás es, che, quiero desarrollar otra cosa, Total, quiero total. hacer otra cosa. Como cuando decías recién, che, lo que cambia era que ahora haga todo esto así, puedo estar intensa mi agenda, pero es todo elección consciente. Bueno, che, la elección consciente, hacela también cuando estás en el trajín de la corpo, ¿no? De, che, me Exacto. reelijo año a año, reelijo estar acá en estas condiciones, o esta la quiero cambiar, pero animarse al balance anual, ¿no? Y como decís vos, la retro para ver el próximo sprint del año que viene. Exactamente. Eh, de la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué extrañas qué extrañas de la vida corpo? Una cosa es extrapolar lo que aprendiste a la vida actual y futura que viene a nivel como emprendedor o como consultor, pero ¿qué se extraña, che? Decíselo al que, che, disfruta esto porque esto después se acaba. Hablemos otra vez a Margarita o al Pedro de la etapa Y actual, corpo. hay una seguridad, muchas veces falsa, pero hay una seguridad en el tema de tu trabajo en el mundo corpo. Te da seguridad no solamente desde el punto de vista profesional, sino también de tu punto de vista personal. O sea, Ujú. hay determinadas seguridades que
uno la tiene, no solamente, digamos, en el trabajo, sino, no sé, tu sueldo a fin de mes, o sea, hay determinadas seguridades que por ahí el mundo emprendedor tiene otro vértigo, de alguna manera tiene otro vértigo. Pero yo no sé si diría que extraño eso, Ariel. No sé si te podría decir que extraño eso, porque, digamos, uno también trata de poner en la balanza todas las otras cosas, no solamente esas seguridades, sino también esas otras libertades, que muchas Claro, veces el mundo corporativo no te las da, no te las da. O vos, si sos responsable, a lo mejor no te atreves a tomarte algunas libertades. ahí está. Entonces es como que, no sé, hasta he tenido, no me ha pasado a mí, pero he tenido compañeros que se sentían con culpa por el hecho de tener que ir a un médico o a un acto escolar de un hijo, que vos sabés que Claro, no vuelven esas no cosas, vuelve, son no actividades vuelve. que no vuelven. Entonces, no sé si lo extraño, pero sí está bueno tenerlo en cuenta, Bien. Ah, ah, esas seguridades. ahora voy con otra pregunta, pero hablaste de los compañeros que hablan, me imagino, ¿hay un clan, una tribu de pares que están en tu misma etapa, más allá de lo que se dediquen, de que son ex y se comparten esto del día, los meses o el año después? ¿Chequean estas Sí, cositas también? sí, fundamentalmente por ahí con gente donde dentro de la misma empresa y fuera Ujú. digamos, en otras empresas, donde vos durante tanto tiempo vas construyendo algunas relaciones y es como que están en la misma situación. Hoy estamos en ese estadio, digamos, no solamente acá en Argentina, sino que se ve en todo el mundo. O sea, Ujú. sí, podría decir que sí. Qué bueno, no, como digo, como red de apoyo, ¿no? Porque es uno de comparar, che, ¿qué te está pasando? ¿Qué te sucede? Son como, Exacto, ¿no? sí. Colegas, tripulantes de un viaje con realidades de vida muy similares. Exactamente. Si tuvieras que hablar de esta alquimia, de lo que es resignificar el sentido, el propósito, de qué es lo que armaste sintetizando tus décadas de años de experiencia en qué, porque el salto de estar en la línea es uno, te lo digo porque esto va a alimentar dos podcasts, no quiero ahora aburrir a la gente, a los oyentes, pero digo, porque una cosa es la reinvención personal y profesional que has venido haciendo, y otra es, no, me quiero meter con una consultora, ser consultor. Uno a veces estuvo trabajando mucho en la línea, estuvo en la Lindia administrando un equipo de reportes directos, un presupuesto, un ida y vuelta, y ahora uno pasa a ser un asesor externo, pero que ayuda a tocar la botonera, y ahora vas a contar vos de experiencia de cliente, Customer Experience, de la de Alberto de antes. Pero che, para, el que tiene que hacer la salsa con los ñoquis es la otra persona, campeón. Vos no anules el liderazgo del tipo que está en la línea, porque vos sos asesor externo. El chip de consultor, entonces, primero, ¿cómo resignificaste todo tu material y tu enciclopedia de vida laboral de Customer Experience? En la línea, ahora llevada a un mundo de consultora, con socio y de asesor externo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, un poco para contarte lo que me pasó a mí, esto es una experiencia muy personal. Digo, para transformar esa experiencia que traía de casi 3 décadas, digamos, en el mundo corporativo a, no sé, de llamarlo de alguna manera, brindar un servicio que tenga un sentido, que le haga un sentido a alguien, sea un líder, sea una empresa, sea una pyme. De alguna manera, yo para reconvertir eso me replanteé en esas casi 3 décadas, qué me generó un verdadero impacto a mí y qué de eso que me generó un impacto verdadero a mí, yo podría decir que me entusiasmara poder llevarlo adelante. O sea, que intenté unir el mundo de lo que genera impacto con lo que a mí me entusiasma. Que no muchas veces se da eso. No es una tarea sencilla. Entonces, bueno, yo de alguna manera descubrí que por mi forma de ser, que lo más valioso que aprendí de mirar a los negocios es desde la mirada del cliente y desde la mirada del empleado que trata con ese cliente. Mm, mm. Entonces, bueno, un poco por ahí, esa es la génesis, digamos, de cómo nació esta consultora Gense X, que tiene
que trabaja junto con instituciones, más que instituciones, englobo todo, que son organizaciones, empresas, para unir no solamente la estrategia comercial o del negocio, de alguna manera con lo que representa la humanidad de tratar con personas. Bien. Entonces, eso es un poco el gen de por qué nace y cómo se reconvierte, o cómo trato yo de reconvertir mi experiencia en el mundo corporativo para traerla de este lado como consultor. Y por ahí hay algo que también aprendí por el hecho de tratar con muchos consultores durante tanto tiempo, es que trato de correrme del rol del típico consultor que viene con el manualcito debajo del brazo y te dice esto es lo que tenés que hacer, Con el enlatado, el enlatado y arreglate. claro. Entonces, de alguna manera, quizás uno de los diferenciales que presentamos en GenCX tiene que ver más con eso. O sea, no solamente un rol de consultor, sino también un rol de codiseño, de coejecución. O sea, no solamente te digo o te regalo la experiencia, o te vendo la experiencia, mejor dicho, porque Sí, sí. vivimos de esto, eh, te vendo la experiencia, te muestro las buenas prácticas, pero hagámoslo juntos. Me arremango, sí, el lemon pie acá y los gnocchi con salsa, me remango con vos, porque los primeros no es fácil, fíjate cómo salió la leche, veamos cómo está el pan. Te- Eso que dijiste, Exactamente, coejecutar, coejecutar. exactamente. Es arremangarse, es embarrarse junto Sí, sí. con el cliente. Y Ala, bueno, te escucho, cerra, cerra, y cerra la idea. además, y además hay algo que por ahí que yo digo, lo destaco como un diferencial, es el hecho de haber estado mucho tiempo del otro lado del mostrador, en el mundo corporativo. De alguna manera entiendo cuáles son las urgencias, las carencias, los resultados, la complejidad interna, que los equipos están abarrotados de tarea, que los backlogs son interminables, que bueno, todo eso se entiende, pero porque fue un proceso que me tocó transitar cuando estuve de ese otro lado. Entonces, eso, de alguna manera, a mí lo que me permite es dar un consejo realista y ejecutable. Total. Entonces, yo creo que el hecho de haber estado del otro lado es un diferencial en esta etapa profesional en la que estoy. Pensá ahora en el que está nuevito como consultor o en el que todavía está en la línea trabajando en la corpo y quiere algún día dedicarse por su cuenta a asesorar en lo que fuere, logística, finanzas, recursos humanos. ¿De qué te desayunaste que sí hay que aprender ahora que no te lo da la corpo en relación de dependencia, manejando tu propia consultoría y eso? ¿De qué te desayunás? Y nada, mezclado con de qué me desayuné y consejito, asociado con consejo, ¿no? Lo que comentes. Mira, y esto puede aplicar también tranquilamente a la corpo. Digamos, lo que yo aprendí durante tantos años en haber estado en cargos ejecutivos, digamos, en la corpo es, y que también te pasa desde el punto de vista del consultor, es que no es solo dar una dirección o decir, che, tenemos que ir para allá, sino que de alguna manera lo que hay que aprender o lo que hay que poner en valor es, de alguna manera, cómo creás los espacios donde los otros también se puedan destacar y de alguna manera puedan aportar desde su mirada. Acá ya no, digamos, nosotros también, como antes te hablaba del chipeo, veníamos chipeados en una estructura muy verticalista, donde eh, muchas veces el liderazgo lo tenía gente que hasta incluso era la que acumulaba más antigüedad Ujú. en la corpo, pero hoy eso cambió, hoy los equipos son más horizontales, donde el desafío es generar en ese equipo esa confianza y ese propósito, inspirándolos para lograr el resultado que vos querés lograr. Sí. Entonces, de alguna manera yo creo que el rol del consultor hoy, además de arremangarse, que para mí eso es clave, es también esto, es no solamente desde la experiencia poder brindar o asesorar en una dirección, sino también ayudar a que esa empresa, esa organización, esa entidad genere dentro de los equipos internos
como ese espacio donde se pueda generar una confianza y el propósito para lograr ese resultado. Yo creo que es de la única manera que puede funcionar. Te amplío la pregunta, está bueno esto con mirada del servicio, el cliente y hacia el mundo que te toca asesorar, que es el mundo corpo que tenés de contraparte, pero en el mundo del consultor, te voy a traer una frase literal que anteayer un colega consultor muy, muy prestigioso me dice, Ari, lo que pasa es que lo estamos revisando en mi empresa ahora de consultoría, es que te lo regalo esto a vos como consultor con tu socio y tu consultora, ¿no? Es, che, el negocio de la consultoría es de 9 meses. Le digo, ¿por qué de 9 meses? ¿Qué es como un bebé? No, puede ser de 6 meses, Ariel. ¿Cuánto duran tus proyectos promedio? ¿3, 6 o 9 meses? Ponle que sean 9 meses, Alberto. Entonces me dice, ¿y por qué me dice eso? Porque si uno distribuye el tiempo bien, que cuando vos estás con una empresa con un sueldo es muy distinto, entre tiempo para hacer marketing, tiempo para prospectar, vender, facturar y cobrar, y tiempo para ejecutar proyectos con calidad. Hay 3 momentos, ya me lo escuchaste, la M de marketing, la B corta de ventas y la E de ejecutar con excelencia, y con eso viene la recompra. Pero digo, ahí de qué te desayunaste, qué estás aprendiendo y qué consejo para los consultores nuevos o futuros consultores que todavía están laburando en la línea, que es un chip que no te lo exige la vida corpo cuando estás en la corpo con el sueldo a fin de mes. No, primero que hagan la mentoría con Ariel, ¿no? Que te va a enseñar lo de las siglas. Eh, a ver, qué pregunta que me haces, Mm, porque, mm. insisto, en, en esto también hay una vorágine en el emprendedurismo. Eh, y es un desafío. Es un desafío, te diría, eh, diario el hecho de cómo ocupas tu agenda. O sea, Ujú. y ahí Ahí tiene está. mucho que ver con algunos conceptos que traes de la corpo y que lo tenés que aplicar ahora para tu trabajo, que tiene que ver con la planificación. O Ujú. sea, tenés que planificar muy bien. Y no todo es tan robotizado en el sentido de, sí, sí, yo voy a hablar con un cliente y me quiero tomar un café y tenés que estar tomando el café y estar en esa reunión, no estar en otra. Entonces, no todo es tan taxativamente regulado de alguna manera. O sea, vos en los papeles podés decir, yo a este cliente le voy a dedicar 80 horas en 2 meses y a lo mejor la práctica eso no se valida, digamos. Entonces la planificación es muy importante y no es tan difícil. O sea, es organizarte y tratar de respetar espacios, tener esas dinámicas que traemos, que aprendimos del mundo corporativo y tener esas dinámicas diarias de planificar. Hay un momento para la prospección, hay un momento para el cierre de venta, hay un momento para la discusión interna, hay otro momento para llevar adelante los proyectos, para preparar una reunión, para presentar un resultado. O sea, de alguna manera yo si lo tendría que definir con una palabra, es tratar de planificar. Bien, bien, bien. Y hoy si tuvieras que, no es enlatado como bien decís, pero si tuvieras que dar un consejo de estos tiempos de una semana típica tuya, ¿no? En porcentajes. Tengo tiempos con eso, conmigo mismo, para prospectar, para ejecutar el proyecto. ¿Cómo haces Mira, esa cuestión? en particular lo que trato de respetar es la jornada laboral. O sea, que eso a mí antes no me pasaba. O sea, es algo, más allá de que vos trabajás en una empresa, depende, digamos, la función que estás cumpliendo en ese momento, hay veces que vos le dedicás la vida. O Ujú. sea, es un poco la realidad. Entonces, perdés noción del tiempo. Y acá yo de alguna manera, por lo menos eh, en estos primeros meses que estoy trabajando, digamos, Ujú. en Gen CX, trato de respetar y tener ese espacio. O sea, mi jornada laboral es finita y la respeto. O sea, tengo mis espacios al mediodía, tengo mis espacios a la tarde, Bien. incluso la mañana antes de arrancar. Y de alguna manera también planificar la semana. O sea, es cortito esto. O Bien. sea, el lunes yo sé que tengo reservado de 9:30 a 10:30 un tema de prospección. Prospección, todos los lunes a las 9:30 de la mañana y ya lo tengo ¿Cuándo miras? agendado. Tengo gente que conozco, consultantes. ¿Cuándo miras la semana? ¿Viernes a la tarde, domingo a la tardecita o lunes a la mañana? ¿Cuándo miras la Viernes, semana, no digo, sé, eh? la semana en realidad tenemos
tengo como dos dinámicas, una del lunes temprano, bien Ujú. temprano, y otra del viernes a última hora. Ok. O sea, mi semana es eso. O sea, de alguna manera tener esa gimnasia de reservar esos bloques que a lo mejor son 15 minutos. O sea, pero eso sí, tratar de ser lo más, no sé, organizado posible. Eh, Es lo que me da resultado, por lo menos a mí. sí, sí. Acá le confieso a la gente que nos escucha, los que están viendo, este capitulito le puse asesoría con alma. Y te voy a hacer la pregunta ahora. Pregunta, haciendo un poco alquimia de un par de preguntas que se me ocurren en este momento, pero que tienen que ver con lo tuyo, que es, ¿cómo te... Sos muy experto en todo lo que es el momento de verdad con el Customer Experience, experiencia del cliente, como lo querramos llamar, ¿no? Digo, más allá de la banca, esto se extrapola a cualquier otra industria, más allá de tu expertise de 30 años en la banca, pero contale a la gente, hablaste algo de tu diferencial, pero tu manera de diferenciarte de algo que muchas cosas hoy por hoy yo, no sé, potencial cliente tuyo, digo, agarro inteligencia artificial, le pregunto un tema de mejores prácticas, digo, para el conocimiento enlatado de estos temas, no podemos competir con ningún chat GPT y ni nada de lo que sea inteligencia artificial. ¿Cuál es la impronta que te diferencia con este mix de que a veces no es solo el proceso, lo teórico, sino la parte humana que a veces están un poco corta de papel las empresas de hacer negocios con humanidad, del trato al cliente, que a veces el primer trato al cliente no es solo el externo, sino el cliente interno y el colaborador. Esta mirada de lo blando y lo duro, que a veces es tan dicotómica y la gente la separa y es todo lo mismo. ¿Dónde, cuál es tu impronta? ¿Cuál es tu huella que en cada cliente que te contrate querés dejar? Casi la impronta filosófica de cómo haces tu laburo, ¿no? Y no lo técnico. Podría haber sido experto en logística, 30 años en Danone. No fue eso, es la banca y Customer Experience. Pero, ¿por qué te vamos a elegir a vos? ¿Qué va a ser distinto? Que sabemos que no es Hay algo enlatable. que ChatGPT o la inteligencia artificial no te va a dar. Epa. Digo, a ver, no hay que desconocer que eso hasta incluso a nosotros nos ayuda a automatizar un montón de tareas, pero hay algo que que no, por lo menos hasta ahora no te da. Y un poco lo mencioné por ahí, capaz que lo pasé por alto antes, y lo que te da el enfoque práctico y la cercanía, más allá de que vos con una inteligencia artificial, un chat GPT o lo que sea, podés generar un plan detallado, la parte práctica y la cercanía no te lo da. Entonces yo creo que si hay algo que hoy las organizaciones, sean con fines de lucro, sin fines de lucro, sean grandes, medianas, chicas, emprendedores que son compañías de uno, si vos no crecés de manera sostenible, de alguna manera, y le perdés el foco al cliente y a la gente, eh, no lo vas a poder lograr. Y en nosotros, los consultores o las empresas de servicios que trabajamos con esas empresas o esos emprendedores, si no le ponemos ese enfoque práctico y ese enfoque cercano, tampoco se va a poder lograr. Entonces, yo creo que lo que no te aporta hoy la tecnología disponible es eso, la practicidad o el enfoque práctico y la cercanía, que tiene mucho que ver con lo humano. Voy por Excelente. ahí. Gracias por traerlo. Llevas meses, dijiste, y no años de recién emprendiendo por tu cuenta como consultor en esto que estamos hablando. ¿Qué cosas que antes de que sucediera, en todo lo que implica como luces y sombras del emprender en la vida, ¿no? Esto que hablaste mucho de la seguridad, la estabilidad en el mundo corpo. ¿Qué cosas que eran creencias limitantes tuyas antes de degustar el nuevo vino y hoy que llevas meses ya de por sí, che, esto la verdad, al contrario, al final es expansivo y me sorprendió gratamente lo que era limitante hace 3 años atrás respecto a los mitos, verdades, virtudes, miserias, luces y sombras de bastarse uno mismo, ¿no? Con todo lo que se implica. Mira, confirmé algo que para nosotros era como, para nosotros cuando hablo es de mis compañeros, mis ex compañeros, Sí. cuando estábamos en la corpo. Hay vida detrás de la corporación. Hay una vida allá afuera. Claro, hay vida detrás del Blindex. Nos tenemos que convencer de eso, o sea,
Y yo creo que va por ahí, o sea, el tema de la libertad de elegir, de dónde poner tus energías, con quién trabajar, a dónde haces foco, dónde te parás, qué valor le querés agregar a las cosas. Eh, sí, me parece que no, y tampoco hace falta tener todo resuelto. De alguna manera tenés que dar, o lo importante es empezar a dar el primer paso y bueno, y ir aprendiendo también en el camino. No todos sabemos todo, ni todo es tan perfecto, o sea, de alguna manera tenés que tratar de dar ese primer paso, ir aprendiendo en el camino. Y si tenés suerte y tenés la posibilidad también de rodearte de gente que te inspire y que te sostengan, vos antes traías las redes de sostén. Y sí, la verdad que son súper importantes en este Ujú, camino. La realidad es eso. O ujú. sea, entonces, bueno, hay vida detrás del blind. Sí, sí, esto Me quedo con eso. de mentoría entre pares, ¿no? Que hablamos de la tribu, el clan que te Exactamente. acompaña en las buenas y en las malas. ¿Qué consejo le darías, otra vez vuelvo a Margarito, Pedro, avatars que están en la línea? Pero acá el tema que ya cuando llega el lunes, no vibran en lo que están haciendo, que no se acabe el domingo, ¿cómo es y la vida pasa, pero a su vez, che, pará, hay una vida por delante y décadas por delante por vino. Capaz que podés resonar con una experiencia que la tuviste, ¿eh? Y si no la tuviste nunca, sos un privilegiado en 3 décadas, pero digo, ¿qué consejo ese que se está No, cuestionando? es que a mí me pasó en la última etapa de que ya el domingo te deprimía, el domingo a la tarde estaba otra vez y bueno, de alguna manera, no sé, me parece que hay que darse la posibilidad de pensar de que, viste que muchas veces la palabra cambio es como que, te da esa cosita, pero ese cambiar para cerrar una etapa, un ciclo, no sé cómo llamarlo, en realidad te tenés que sacar de la cabeza de que ese cierre para hacer, ese cierre de ciclo o esa, no es perder, no es de alguna manera retroceder, no es arrancar de cero, nunca vas a arrancar de cero. O sea, venís con un bagaje de cosas que hoy cuando tenés que arrancar algo, no es que, uy, otra vez arrancar de cero. No, no arrancás de cero, no arrancaste en el mismo lugar a donde arrancaste cuando tenía 18 años. O sea, hay un montón de... Y bueno, y de alguna manera todo eso de pensar que cambiar para cerrar un ciclo eh, no es perder, no es retroceder, no es arrancar de cero, de alguna manera te ayuda a abrirte nuevos caminos para arrancar desde ese otro lugar. ¿Sí? Me parece que va por ahí. Y volviendo a algo que dije antes, que cuando vos conectás algo que te gusta, que te hace sentir vivo, que te apasiona, con algo que vos sabés hacer, y de alguna manera el trabajo deja de ser solo un trabajo. Claro, Creo que, claro. que ese es el mensaje o la frase que yo te puedo dejar de cómo balancear y unir esos mundos, de lo que yo sé y de lo que me gusta. O sea, de alguna manera el trabajo deja de ser solo un trabajo. Está muy bien. Estuviste ahí con el concepto del Ikigai, y para los oyentes, si no, googleenlo, pero Ikigai con K, I-K-I-G-A-I, ¿no? Está trayendo conceptos de eso. Adal, estamos llegando al final. Hablaste de frase. Me gustaría elegir vos el formato, y puede ser más de uno, ¿no? Pero si tenés que ahora contarle al futuro o al actual emprendedor, en lo que es también, que lo hemos escuchado más de una vez, la soledad del poder, la soledad de emprender y demás, este, frase que te acompaña, película real que hayas conocido o serie, podcast, video, que te inspira, que lo utilizás para cuando hay que recargar pilas, cuando requiere resiliencia, cuando che, más de lo mismo me aburre, cuando no la estoy pegando, yo no sirvo para... Cuando se pone uno con su cerebrito a tirarse un poquito de tierra, ¿no? Que, ¿En qué te apoyas, Que che? no sea tan autoexigente consigo mismo, Ujú. que muchas veces no depende de uno, sino de la realidad del otro. Me ha pasado que vos vas te reunís con un empresario, te cuenta cuál es su necesidad, su dolor, vas con la propuesta, le preguntás.
fantástico, me encantó y qué sé yo, y cuando pasaste el presupuesto, bueno, no estoy para hacerlo en este momento. O sea, Mm, no es como que de alguna manera no te auto boicotees. ok. Muchas veces pasa que no sos vos, sino que es el momento del otro. Y muchas veces decís, mirá cómo se aceleró este cierre, que hasta incluso no lo buscaste, y bueno, y las cosas pasan así. Entonces, esto es insistir, 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 ser resiliente. Vos antes dijiste, nombraste la palabra, y bueno, de alguna manera es eso, es ser resiliente, ser coherente con uno mismo, y nada, yo creo que va por ahí el tema. Gracias, querido. Si hubiera alguna tema que sentís que no conversamos o que no te consulté, es tu momento y bueno, el cierre es tuyo. Así que gracias de ya de antemano por este tiempo y por la entrevista. Le estamos haciendo el bien seguramente a gente que conocemos y que no conocemos, porque no sabemos por dónde va esto de lo digital, ¿viste? Claro. No, no, agradecerte el espacio, Ariel. La verdad que estuvo bueno. Está bueno uno contar historias personales, digamos, de alguna manera para esto también, digamos, para que a alguien le va a resonar algo de todo lo que estuvimos charlando, y el hecho de que un pedacito de esta historia que cuento, que es mi historia, ayude a otro, ya nos ganamos el pan, digamos. No una historia, Así que sino bueno, tu... agradecerte el espacio y el lugar. Muy bien. Ya no tenemos a Adalberto Cayano hoy con nosotros. Síganlo por LinkedIn, porque en breve también se viene el lanzamiento de algo nuevo. Y bueno, sigamos atentos. Si el tema este te preocupa o te ocupa en tu empresa o organización, Adalberto Cayano. Bueno, cuídate.